¿Alguna vez te has detenido a pensar en un plato de comida tan común, tan universal, que parece que siempre ha estado ahí? Un plato que, en incontables culturas, es sinónimo de sustento, de hogar, de lo básico. Piensa en un sencillo plato de arroz, blanco, esponjoso, aparentemente simple. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Cómo es posible que este mismo grano, cultivado por primera vez en las riberas fangosas de un río chino hace milenios, termine hoy humeando en una mesa de los Andes peruanos, en una cazuela caribeña o en un campo brasileño que parece no tener fin? La historia que conecta esos dos puntos no es solo una crónica agrícola, es un épico viaje de siglos, una trama de imperios, rutas secretas, esclavitud, intercambio global y adaptación desesperada. Es la prueba de que lo que consideramos más local, más nuestro, a menudo tiene una biografía profundamente global. Y hoy, vamos a reconstruir ese increíble viaje, desde sus orígenes ancestrales hasta su papel fundamental en la formación de Latinoamérica. Porque el arroz no llegó en un barco cualquiera, llegó como un tesoro, como un secreto, y finalmente, como una revolución. Para entender la magnitud de este viaje, primero debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de cualquier mapa que conozcamos. La relación entre China y el arroz es tan antigua y tan fundamental que se confunde con la propia civilización. No fue un descubrimiento casual de una planta silvestre. Fue una coevolución, un pacto entre la humanidad y la naturaleza. La evidencia arqueológica apunta a que, en las cuencas de los ríos Yangtze y Amarillo, grupos humanos comenzaron a domesticar de forma independiente una especie de gramínea acuática. Pero aquí está el primer concepto clave. No se trataba simplemente de plantar una semilla y esperar. El cultivo del arroz, especialmente del arroz inundado, requirió una revolución mental y social. Implicó dominar el agua. Los primeros agricultores tuvieron que aprender a domeñar terrenos pantanosos, a construir diques y canales primitivos, a controlar el flujo de los ríos con una precisión asombrosa. Este no era un cultivo de secano, como el trigo. Este era un cultivo que demandaba ingeniería hidráulica comunal. Y así, el arroz moldeó la sociedad china desde sus cimientos. Promovió una estructura social cooperativa, basada en aldeas que trabajaban unidas para mantener el frágil equilibrio de los arrozales. Su alta productividad por hectárea permitió sostener densidades de población enormes, alimentando el crecimiento de ciudades y el surgimiento de estados centralizados. El arroz se convirtió en la moneda de la vida, en la base del sistema tributario imperial. Durante siglos, el grano se perfeccionó. Se desarrollaron miles de variedades adaptadas a diferentes microclimas. Algunas para aguas profundas, otras para laderas montañosas en terrazas, otras más resistentes al frío. El conocimiento sobre su cultivo, su ciclo, su procesamiento, se volvió un patrimonio cultural profundamente arraigado, transmitido de generación en generación. China guardó este tesoro agrícola con recelo durante mucho tiempo. Era, literalmente, la fuente de su poder. Pero ningún secreto puede contenerse para siempre en un mundo que, lentamente, comenzaba a conectarse. El primer gran vector de dispersión del arroz fuera de Asia fue, sin duda, el mundo islámico. A través de las rutas comerciales terrestres y marítimas, los árabes llevaron variedades asiáticas a Oriente Medio, al norte de África y, crucialmente, a la península ibérica. Los musulmanes introdujeron el arroz en Al-Ándalus, en lo que hoy es España, alrededor del siglo VIII. Allí, en las marismas del Guadalquivir, se establecieron los primeros arrozales europeos. Esta es una parada fundamental en nuestro viaje, porque España se convertiría en el puente, el conducto tortuoso, que conectaría el arroz chino con el Nuevo Mundo. Cuando los reinos cristianos completaron la reconquista, heredaron no solo el territorio, sino también los cultivos y las técnicas agrícolas andalusíes. El arroz ya era un producto conocido, aunque no masivo, en la dieta y la economía española cuando Colón zarpa. Y es aquí donde la historia toma un giro dramático y oscuro, porque el arroz no cruzó el Atlántico como una prioridad inicial.
Los primeros viajes se centraban en el oro, en las especias, en la gloria. La agricultura que se implantó fue la mediterránea: trigo, vid, olivo. Pero estas plantas a menudo fracasaban en los trópicos húmedos del Caribe y las costas continentales. Fue la cruel maquinaria de la esclavitud la que, de la manera más trágica e indirecta, forzó la introducción definitiva del arroz en América. A medida que el sistema de plantaciones esclavistas, especialmente de caña de azúcar, se expandía en el Caribe y Brasil, surgió un problema logístico monstruoso: cómo alimentar a la enorme y creciente población esclavizada. Traer alimentos de Europa era costoso e ineficiente. Se necesitaba un cultivo calórico, productivo, que creciera en climas cálidos y húmedos. Y entonces, los ojos de los colonizadores se volvieron hacia África, no solo como fuente de mano de obra, sino también de conocimiento. Muchas de las personas esclavizadas y traídas a la fuerza a América, particularmente aquellas provenientes de las regiones arroceras de África Occidental como la zona entre Senegal y Sierra Leona, poseían un expertise profundo. Ellos conocían el cultivo del arroz, sabían cómo preparar los campos, manejar el agua, procesar el grano. Fue este conocimiento, robado y coercitivamente aplicado, el que permitió establecer los primeros arrozales exitosos en el Nuevo Mundo. A menudo se dice que los esclavos llevaron el arroz escondido en su cabello, como semillas secretas de resistencia y memoria. Es una imagen poderosa que simboliza una verdad histórica. El arroz llegó a América no solo como una semilla, sino como un paquete tecnológico completo, sostenido por el saber de pueblos africanos. Así, a finales del siglo XVII y durante el XVIII, el cultivo se estableció con fuerza en Brasil y en zonas como las Guayanas. Pero había un problema. Las variedades africanas, aunque bien adaptadas, tenían ciertas limitaciones. Y es aquí donde nuestro camino desde China se vuelve a cruzar, pero por una ruta completamente distinta e inesperada: el Galeón de Manila. Mientras el Imperio Español consolidaba su dominio en América, también estableció una ruta comercial transoceánica desde sus colonias en Asia, específicamente desde Filipinas. El Galeón de Manila, que navegaba entre Acapulco en México y Manila en Filipinas, era el Amazon de la época. Transportaba sedas, porcelanas, especias y semillas. Filipinas, bajo influencia china durante siglos, era un centro de cultivo de arroz utilizando variedades y técnicas asiáticas. A través de este galeón, variedades de arroz asiático, muy probablemente de origen chino, comenzaron a filtrarse en la América española. Llegaron a la costa occidental de México y desde allí iniciaron una lenta dispersión. Este flujo desde el Pacífico fue más discreto que el Atlántico impulsado por la esclavitud, pero igual de significativo. Por primera vez, el arroz de ascendencia china directa pisaba el continente americano. Sin embargo, su cultivo a gran escala aún no despegaba. América Latina, en ese entonces, era un mosaico de economías coloniales extractivas. El arroz era un cultivo de subsistencia, o para mercados locales muy específicos. Su momento de gloria, su transformación en un commodity global y en un pilar de la seguridad alimentaria latinoamericana, tendría que esperar a la era de las naciones independientes y a las revoluciones agrícolas del siglo XX. La verdadera explosión del cultivo de arroz en Latinoamérica es un fenómeno moderno, íntimamente ligado a la ciencia, la geopolítica y la búsqueda de la autosuficiencia. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, el arroz seguía siendo en gran parte un cultivo marginal. Pero dos factores lo cambiaron todo. Primero, la llegada de nuevas variedades de alto rendimiento desde Asia, producto de los primeros programas de mejoramiento genético moderno. Y segundo, la mecanización. Los vastos llanos de países como Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia resultaron ser ideales para el cultivo de arroz de secano, un sistema muy diferente al de las inundaciones tradicionales asiáticas. Con tractores, cosechadoras y técnicas de siembra directa, estas naciones pudieron convertir extensiones enormes de sabana y llanura en graneros de arroz. Brasil es el caso paradigmático. A partir de la década de 1970,
Impulsado por políticas gubernamentales de colonización del interior y de sustitución de importaciones, Brasil transformó sus porcerrados en una de las fronteras agrícolas más productivas del mundo. Hoy, Brasil no solo es el mayor productor de arroz de Latinoamérica, sino también un importante exportador global. Utiliza una agricultura de escala, intensiva en capital y tecnología, que poco tiene que ver con los ancestrales arrozales en terrazas de Yunnan. Es la adaptación extrema del grano a un nuevo contexto ecológico y económico. Pero la historia no es homogénea. Mientras el Cono Sur y partes de los Andes adoptaban este modelo de gran escala, en otras regiones persistió y se reinventó el modelo tradicional. En los valles costeros de Perú y Ecuador, por ejemplo, el cultivo de arroz sigue utilizando en muchos casos el riego por inundación, creando paisajes verdes y acuáticos que, visualmente, evocan a los del sudeste asiático. Este arroz es fundamental para la dieta local y tiene connotaciones culturales profundas. Es la base del porceviche por mixto, del porceco por norteño peruano, de innumerables platos criollos. En el Caribe, el arroz es el alma de la cocina. La por moros y cristianos por cubana, el por arroz con gandules por puertorriqueño, el por arroz con coco por colombiano. En cada uno de estos platos, el grano ha dejado de ser un mero acompañante para fusionarse con los ingredientes locales: frijoles, coco, plátano, especias, creando una identidad gastronómica nueva, mestiza, que es el reflejo perfecto de su historia. El arroz chino, filtrado por España, mezclado con el conocimiento africano, adaptado a suelos americanos y sazonado con ingredientes nativos, se convirtió en algo irreductiblemente latinoamericano. Hoy, enfrentamos un capítulo nuevo en esta larga historia. Los desafíos son enormes. El cambio climático amenaza los regímenes de agua, tanto para los arrozales inundados como para los de secano. La demanda de agua del cultivo tradicional es intensiva, lo que genera tensiones en regiones con estrés hídrico. La ciencia, una vez más, es clave. Los programas de mejoramiento genético, ahora utilizando herramientas de biotecnología, buscan crear variedades más resistentes a la sequía, a las plagas, que requieran menos fertilizantes y menos agua. Se experimenta con sistemas de riego alternativos, con la siembra en seco, con la agricultura de precisión. El legado del conocimiento ancestral, ese que llegó desde China y África, se combina con datos satelitales y genómica. El objetivo ya no es solo la productividad, sino la sostenibilidad. ¿Cómo hacer que este cultivo, que alimenta a miles de millones, pueda seguir haciéndolo sin comprometer los recursos del futuro? Latinoamérica, con su diversidad de sistemas productivos desde la alta tecnología del Brasil hasta la agricultura familiar tradicional, es un laboratorio vivo para estas soluciones. Así que la próxima vez que tengas frente a ti un plato de arroz, tómate un momento, mira esos granos blancos. En ellos se condensa una de las migraciones más extraordinarias de la historia humana. No la migración de reyes o conquistadores, sino la de una planta y el conocimiento para hacerla prosperar. Es la historia de una innovación neolítica en los ríos de China que alimentó imperios, de un secreto que viajó por el desierto en las caravanas árabes y echó raíces en España, de un acto de resistencia y memoria, cuando personas esclavizadas cruzaron un océano llevando consigo las semillas de su sustento y su saber, de un intercambio silencioso a través del Pacífico en las bodegas de un galeón, y finalmente, de una transformación moderna, donde la llanura sudamericana se convirtió en un mar verde de alta tecnología. El arroz en Latinoamérica es más que un cultivo, es un archivo vivo, un documento de la globalización, escrita mucho antes de que esa palabra existiera. Nos habla de cómo lo más local está tejido con hilos de todo el planeta, de cómo la comida es el resultado final de incontables encuentros, algunos gloriosos, otros terriblemente dolorosos, pero todos fundamentales para entender quiénes somos. Es la prueba de que a veces las historias más épicas no están talladas en piedra, sino creciendo silenciosamente en un campo, esperando a ser cosechadas, cocinadas y recordadas. Basta con un bocado para probarlo.